Un cordial saludo para todos. En esta ocasión, el último video del año para este centro de pensamiento y de estudios históricos y políticos, vamos a analizar el plan de Joe Biden para enfrentar el cambio climático, que lo presentó saltuariamente en sus discusiones de campaña y en el debate frente a Donald Trump, sobre todo en el segundo debate donde se abrió un espacio. Los incendios en California y los huracanes, sin tomar otros fenómenos que afectan a comunidades, hacen pensar en la necesidad del cambio climático. Repito, por fuera de todos los otros desastres que se han registrado. Y el negativismo de Donald Trump ha sido completamente funesto. Bob Woodward, un periodista del Washington Post, reconocido por el Watergate y que le ha hecho seguimiento a 9 presidentes, dio a entender que no había observado a un presidente más mentiroso que Donald Trump. Y esto ha causado mucho daño para el medio ambiente, porque si no se adecúan acciones al cambio climático, pues se alteran los derechos humanos, los derechos colectivos y se va a atentar contra la vida de las personas. Por eso hemos invitado a varios analistas para que entre todos los criterios ustedes se vayan formando una idea, y quienes ya la tienen formada, si algo les contribuye a alguno de estos aportes, pues bueno, van a fortalecer ese criterio. El tema propuesto sobre los alcances de la plataforma ambiental posible en la gestión del nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, tiene que ver con las posibilidades reales. Y esas posibilidades reales dependen de tener en cuenta estos datos. Trump obtuvo 232 votos electorales, 73.925.044 votos, y el ganador 306 votos electorales y 120.240.000 votos. Pero Trump mantuvo la mayoría en el Senado, el Partido Republicano, aumentó también sus curules en la Cámara, y algo muy importante, muy significativo, es que mantiene las mayorías en las legislaturas de los estados. Como se ve, es una correlación de fuerzas bastante precaria a favor de los demócratas y con grandes contrapesos por una realidad electoral. ¿Eso qué expresa? Expresa el conflicto profundo de la sociedad norteamericana, el enfrentamiento entre las fuerzas antirracistas y el racismo, el ímpetu de la rebeldía negra, de las mujeres radicalizadas, de los ambientalistas, que son los que le dieron el triunfo al presidente demócrata. Mejor, le dieron la derrota a Trump. La campaña de Trump fue centrada en disfrazar el racismo, pero estimularlo, reprimir a los negros en las manifestaciones, elevar a ideología nacional la supremacía del imperio blanco, gobernar para los ricos, pero con un discurso a nombre de los pobres, de los proletarios, acudir a la confrontación internacional pujante contra China y otros centros multipolares en la política mundial. Y Biden ha representado y obtuvo el apoyo de estas fuerzas insurgentes. De eso depende el cumplimiento
de sus promesas. Pero sus promesas no son en materia ambiental muy importantes, muy significativas. Es volver al Acuerdo de París, que es un acuerdo importante, pero muy limitado, que no tiene dientes para meter a modelos de desarrollo extractivistas y polucionantes, industriales, y consumismo masivo, destructivo del agua, de tener la deforestación en el mundo. Tiene dientes, no tiene fuerza. Y esa derecha norteamericana es profundamente antiambientalista, enemiga de la ciencia, enemiga. Los latinoamericanos debemos tener expectativas favorables y positivas de que es posible conseguir avances en materia ambiental, sobre todo que el gobierno abra las puertas a una gran campaña educativa y contracultural que permita al ambientalismo crítico movilizado en las calles generar verdaderos planteamientos concretos, efectivos, que metan en cintura los intereses de los grandes conglomerados económicos depredadores. En ese sentido, debe acompañarse la política de exigencia a que los Estados Unidos de verdad faciliten y prohíjen y apoyen la campaña de la salvación de la Amazonía, confrontando directamente el gobierno de Brasil, por ejemplo, y haciendo efectiva los pactos que se han venido diseñando y creando en esa materia, declarando una política de emergencia sobre la Amazonía a nivel internacional. Medidas de ese orden se vuelven creíbles y son reales. Si no, nos seguiremos moviendo en la espuma de los acontecimientos y no estaremos en la realidad de los acontecimientos. No me hago ninguna esperanza con el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero sí me hago muchas esperanzas con la movilización de las gentes que le van a exigir, que les vamos a exigir a este gobierno norteamericano y a los nuestros una movilización creciente a favor de la salvación del ambiente. John Biden presentó como elemento crucial dentro de su candidatura el plan de acción climática más drástico que cualquier candidato presidencial haya expuesto antes. Es importante señalar que John Biden ha desempeñado un papel muy importante cuando de energía renovable se trata. En el año 1986 hasta 1998 presentó proyectos de ley que lograron la Ley de Conservación de Bosques Tropicales. Mediante esta ley se estableció una garantía para la protección de los recursos naturales y la preservación para las próximas generaciones. Asimismo, ha protegido a millones de acres de bosques tropicales de la deforestación. Por otro lado, como vicepresidente de Barack Obama, supervisó la Ley de Recuperación, cuyo objetivo fue proporcionar un estímulo para la economía de los Estados Unidos a raíz de la recesión económica provocada por la crisis de hipotecas. Es por esto que mediante esta ley se destinó una mayor inversión para el sector de energías limpias. A raíz de esto, es importante señalar que la solución, como muy bien expresó el ambientalista danés Bert Lomborg, no radica en la aplicación de políticas de gran costo, sino en una mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación para de esta manera poder aplicar políticas eficientes para la regulación de energías limpias, como lo es el caso de la energía geotérmica. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primer productor, consumidor e importador neto de energía del mundo, donde consume una cuarta parte de la energía producida en el planeta, y de esta las energías renovables suponen únicamente el 10%, como lo es el caso de la energía geotérmica, su aplicación traería grandes beneficios para enfrentar el cambio climático, debido a que este tipo de energía emite una cantidad mínima de gases de efecto invernadero, ya que el 99% es vapor de agua, y los residuos que produce son mínimos en relación con los generados por otras fuentes de energía como petróleo o el carbón. Aquí es importante por eso resaltar que el reingreso del Acuerdo de París,
que Biden firmará el 20 de enero del 2021, fecha de inicio de su mandato, y cuyo efecto será para el 19 de febrero. Y además deberá retomar el liderazgo sobre el financiamiento de las labores climáticas en países en vía de desarrollo como Colombia. Pero para esto es fundamental una colaboración multilateral de todos los países. El ambicioso plan ambiental de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, no solo es necesario, es urgente para la humanidad y para los propios Estados Unidos, pero tiene muchas resistencias el nuevo mandatario norteamericano para llevarlo a cabo, porque en primer lugar internamente está el trumpismo muy fuerte, respaldado por 72 millones de votos alcanzados en las pasadas elecciones, y a nivel externo la comunidad internacional duda mucho de una potencia que hoy apoya acuerdos internacionales y mañana con un cambio de gobierno inmediatamente lo rechaza y se retira. Esa situación hace muy difícil para Joe Biden cumplir con su plan. Pero veamos en concreto qué es lo que propone Joe Biden. Es decir, él dice, vamos a reducir las emisiones a cero, las emisiones contaminantes del ambiente de los Estados Unidos a cero para el 2050. Y vamos a acabar con el uso de los combustibles fósiles, carbón y petróleo, al final del año 2035. Joe Biden sabe, y los demócratas saben, que la economía basada en los combustibles fósiles, en las actividades que se derivan de ellos, explotación, transporte, uso de los grandes hornos, ya finalizó. Por allí no se llega al desarrollo, por allí no se conserva la posición de potencia que tiene Estados Unidos. Hoy, China y Rusia están combinando los dos avances, es decir, el avance de las nuevas tecnologías basadas pues en Internet, etcétera, y claro, con la gran producción usando combustibles fósiles, lo mismo que la India, pero hay una combinación y Estados Unidos está por fuera, está muy atrasado frente al G5, al 5G, está muy atrasado en muchos aspectos y lo que quiere Joe Biden es tratar de alcanzar la onda que lo está dejando atrás. Sabe que una potencia no se puede sostener con las viejas estructuras económicas del siglo XX, porque le pasaría lo que le pasó al Imperio Romano por no entenderlo y sobre todo al más reciente, al Imperio Turco, que no entendió que había cambiado, que el siglo XVIII era otra cosa, el XIX ya lo cogió tarde y cuando entró al siglo XX ya estaba absolutamente atrasado con un gran control militar territorial, pero sin posibilidad de defenderlo porque su economía ya no daba, había cambiado el mundo. Yo creo que ese es el gran temor que tiene Joe Biden. Entonces, internamente tiene ese problema, sabe que reactivar la economía, es decir, el gran problema que tiene es que tiene una economía con una caída del 30% del Producto Interno Bruto y un desempleo muy alto y una pandemia que lo va a tener con las manos cruzadas durante por lo menos 1 año o 2 años más de su primer gobierno, si es que gana el segundo gobierno. Esa es la situación real que tiene. Internamente tiene más problemas que externamente. Externamente va a tener que a decir cómo va a llevar a cabo la tal propuesta de invertir como inversión directa de 75,000 millones de dólares en proyectos ecológicos que apunten a reducir el impacto del cambio climático. En una época en recesión, cuando han caído los ingresos fiscales de los Estados Unidos, cuando los fondos están diezmados y cuando el resto del mundo quiere ver realidades. Es decir, no puede decir
hagamos un pacto y bueno, buscamos después la plata. No, la gente quiere ver si realmente hay un compromiso de Estados Unidos en estos procesos o si no lo hay. Creo que externamente podría avanzar mientras organiza, digamos, la casa internamente. Pero hay varios aspectos aquí, y me refiero solamente a lo ambiental. Es que de nada le sirve a Estados Unidos reducir las emisiones y reducir el uso del combustible fósil internamente si China, India, África y Latinoamérica continuamos contaminando las fuentes de agua, haciendo grandes emisiones al aire a partir de quemas y el uso de combustibles fósiles, incluso la leña, que es más atrás de los combustibles fósiles, la deforestación, el deterioro de los páramos, en fin, aquí si no hay acciones locales, pero con respuestas globales, el plan fracasa. Se vuelve un gran gasto, sin duda, pero no va a contribuir a reducir el impacto del cambio climático. Sí le servirá a Estados Unidos para meterse en la carrera de las nuevas tecnologías y la nueva economía, donde ya en cierta medida no está ocupando los primeros lugares. La propuesta ambiental del señor Joe Biden, la cual fue escrita el 4 de junio del 2019. Esta propuesta se inspira o tiene mucho que ver el programa de Green New Deal, donde los grupos ambientalistas del Partido Demócrata cercanos a Bernie Sanders plantean un nuevo pacto verde que propende por una profunda reorganización de todo el sistema económico, social y político de los Estados Unidos, que se armonice con el sistema ecológico de la Tierra y se fundamenta en 4 pilares: una declaración de derechos económicos, la transición verde, una reforma financiera real y una democracia funcional. De esos 4 pilares, pues vamos en ese programa o en ese plan para una revolución energética limpia y justicia ambiental de Joe Biden. Él toma el segundo punto, que es la transición verde. Lo que yo voy a mencionar ahora aparece en un video de unos 5 minutos que Joe Biden explica su programa ambiental. Y él comienza diciendo de lo dramático que está pasando en el planeta y en los Estados Unidos con los eventos climáticos. Y ellos están viendo, por ejemplo, los grandes incendios que hay en California, las inundaciones, los huracanes que atraviesan el medio oeste de los Estados Unidos, o las tormentas de frío que asolan el norte de los Estados Unidos y que baja la temperatura nunca vista de menos 30 grados centígrados. En el caso nuestro, pues hemos tenido 2 ejemplos muy cercanos, que son el huracán que afectó a la isla de San Andrés y Providencia, el huracán Iota, y el fenómeno de la Niña, que viene afectando el país, particularmente regiones pluviosas como es la del Chocó. Este planteamiento de Joe Biden difiere profundamente de la manera como los republicanos en cabeza de Donald Trump han mirado el tema ambiental. Para ellos el tema ambiental es un estorbo, y un estorbo para las tecnologías del siglo, digamos, final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que es toda la industria derivada o relacionada con la industria petrolera. Biden es muy claro al decir que hay que sustituir esa economía basada en el uso intensivo de recursos fósiles para pasar a una economía basada en energías renovables y amigables con el medio ambiente. Pero también dice una cosa muy dramática, y es que no hay mucho tiempo. Por eso dice que hay que tomar decisiones ya
y de manera profunda para cambiar esa manera de pensar y de hacer las cosas. Por eso él propone invertir 1.700 billones de dólares para asegurar un futuro, para que para el año 2050 Estados Unidos sea una economía 100% basada en energías limpias con cero emisiones netas. Eso es un plan sumamente ambicioso, sobre todo para una economía que se ha construido en el consumo de recursos fósiles, como petróleo y gas, y en parte carbón. El otro punto que plantea Biden, bien importante, es el tema de la investigación en tecnologías y desarrollo de tecnologías que no consuman petróleo. Y ese tipo de tecnologías o nuevas tecnologías limpias, al hacerse con el sello de hecho en Estados Unidos, es un primer punto para ellos promover su empleo en estas nuevas tecnologías y exportar esas nuevas tecnologías al mundo, ¿no? Para ayudar a países a bajar su huella de carbono. Él establece que esas nuevas tecnologías van a crear más de 10 millones de nuevos empleos bien pagados a través de toda la economía de energía limpia en Estados Unidos. Eso es formidable, un plan de eso. Y ahí hay una enorme oportunidad para que Estados Unidos redireccione no solamente su economía, sino su investigación. Y aquí yo quiero llamar la atención a ese punto. La China hace una semana o 2 semanas envió un robot a la Luna. Ese robot, parte del robot quedó orbitando alrededor de la Luna y de allí se desprende una cápsula que desciende a la Luna. De ahí se toma unas muestras de rocas y de suelo lunar y de allí se de nuevo asciende parte de ese equipo a encontrarse con el módulo girando alrededor de la Luna y después retorna otra vez a la Tierra, a territorio chino. Eso es una hazaña de robótica, de software, de tecnología. Entonces la pelea que tiene Donald Trump con los chinos y que se ha manifestado particularmente con el caso de Huawei y las tecnologías de comunicación de quinta generación, es una pelea que en el fondo tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la generación de patentes. Y no olvidemos que China en ese momento es el mayor productor de carros eléctricos y híbridos del mundo y es el que mayor instalaciones eólicas y solares tiene. Así que Biden está apuntando en la dirección correcta. Hay que mover a Estados Unidos lo más rápido posible para que abandone unas tecnologías nacidas en el siglo XIX. Digamos que es lo más, más notable de lo que ha planteado Biden, con otro particular, y es que recordemos que Donald Trump se retiró del Acuerdo de París y Biden es muy claro que inmediatamente, en el primer día de su gobierno, que se instala el 20 de enero del año entrante, él se incorporará al Acuerdo Climático de París. Pero también tiene claro que eso no es suficiente. Él necesita acelerar dramáticamente todos los esfuerzos de los Estados Unidos y de los países que lo acompañan para enfrentar ese enorme desafío que es el cambio climático. Y el cambio climático es uno de los 9 disruptores que están amenazando el sistema ecológico de la Tierra. Los otros disruptores son, por ejemplo, la acidificación de los mares, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de los bosques, la afectación y contaminación de la alta atmósfera, la aceleración del ciclo de nitrógeno y de fósforo,
y todo eso está perturbando los ecosistemas. Un tema que es de actual importancia y que de hecho ya ha sido comentado en pasados videos por medio de este canal es que Joe Biden a la cabeza de Estados Unidos cambiaría totalmente lo que venía sucediendo en el país, que en la actual o digamos pasada presidencia del presidente Donald Trump. En este momento vamos a hablar más que todo de temas medioambientales. ¿Por qué? Porque con Joe Biden a la cabeza del país, Estados Unidos volvería al Acuerdo de París y con ello una de las grandes potencias, también de las más contaminantes, asumiría el compromiso de transitar a economías que reduzcan las emisiones de carbono y en general de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Si China y Estados Unidos, que son digamos dos de los países del mundo que más dióxido de carbono emiten, según el Global Carbon Atlas, se comprometen a alcanzar las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero, ni siquiera los países más contaminantes de América Latina, como México y Brasil, tendrán una excusa para no apostar por algo similar. Antes de Donald Trump, Estados Unidos era uno de los países con mayor diplomacia climática, y esto contribuyó significativamente a que se firmara el Acuerdo de París. Nadie duda entonces de que Biden retomará este camino, ya que una de sus promesas de campaña ha sido apostar por un país que alcance las 0 emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. De esta manera, las ambiciones de Estados Unidos se convertirán también en una herramienta política para presionar a los gobiernos del mundo, incluidos a los latinoamericanos, a que también asuman un mayor liderazgo en la lucha contra el cambio climático. En su plan de gobierno, como se pudo observar y de hecho lo dijo en los diferentes discursos de candidatura, Joe Biden asegura que su país impondrá aranceles o cuotas de ajuste de carbono a los bienes que consumen mucho carbono y que sean provenientes de los países que no cumplan con sus obligaciones climáticas y ambientales. Es decir, que se va a hacer presión por la vía comercial a los países para que tomen acciones concretas más allá de las promesas del Acuerdo de París. Esto es algo que no existe en la actual administración de Donald Trump, quien incluso ha negado en muchos discursos y actuaciones presidenciales el cambio climático como una realidad. El giro que trae Biden al poner a las energías limpias por encima de la economía basada en combustibles fósiles y petróleo, a lo que le apostaba en su momento Donald Trump durante su periodo presidencial, es que puede haber un significativo regreso de normas ambientales que la administración actual frenó y más dinero para programas que trabajen con países latinos en este tipo de ámbitos. También, por ejemplo, Trump congeló 2 normas bandera de Barack Obama, que eran relacionadas con la eficiencia de combustibles para automóviles y las regulaciones de las centrales eléctricas de carbón. Creo que una de las primeras acciones de Biden será recuperar las regulaciones que ya existan y que eran no solamente un modelo, sino necesarias, porque Estados Unidos es el segundo país emisor de gases de carbón. Las aspiraciones de muchos expertos, inclusive como Kakabatsen también ha comentado, es que con el regreso de un gobierno que cree en el cambio climático, también vengan otras acciones que favorezcan el medio ambiente en la región. Escurra, en su momento, recuerda, por ejemplo, que durante el gobierno de Barack Obama se prohibió la pesca en una zona alrededor de Hawái. Luego, los países latinoamericanos tomaron decisiones similares, por ejemplo, Chile en las islas de Pascua y archipiélago de Juan Fernández, Ecuador con sus primeros decretos para conservar el mar de los Galápagos, Costa Rica con la isla de Coco, Colombia también tuvo su ejemplo y su aporte con la protección de las islas de Malpelo y México con el archipiélago de Rivera-Gigedo. Este ejemplo de Estados Unidos y las consecuentes decisiones de los gobiernos latinos crearon una zona de conservación de islas que permite la migración de especies de un archipiélago a otro y el éxito reproductivo alrededor de las islas. Otro de los cambios climáticos que se pueden esperar con el cambio también de presidente en Estados Unidos y que impactará en América Latina es su apuesta por la deforestación. En marzo del 2020, durante el debate de los precandidatos demócratas, Joe Biden dijo que organizaría al hemisferio y al mundo para que aporten $20.000 millones para frenar la deforestación en la Amazonía de Brasil. En efecto, el programa de gobierno de Biden sostiene que la mejor manera de enfrentar la migración es atacando las causas por las que las personas prefieren irse de sus países de origen. Y el presidente electo incluye entre estas causas el cambio climático.
La estrategia de Biden para enfrentar las mayores amenazas y crear oportunidades incluye un enfoque en el Caribe y el Triángulo Norte, para promover la transición hacia energías limpias, así como la adaptación y resiliencia al cambio climático. Joe Biden, como ex vicepresidente de Barack Obama, estuvo al tanto de toda la firma o el compromiso mundial de los ODS en París, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahora como presidente lo va a cumplir, lo dio a entender en la campaña y tiene un plan para enfrentar el cambio climático. Los gobernantes de Canadá y de Francia, por mencionar solo dos, Trudeau y Macron, están de plácemes porque van a trabajar estrechamente con Biden. De esta manera, hay que buscar ese cumplimiento con la disminución de los gases de efecto invernadero, es decir, la disminución de los usos de combustibles fósiles, que son el gas, el carbón y el petróleo, básicamente. Y acompasadamente avanzar hacia la búsqueda de energías alternativas no contaminantes, como la solar y como la eólica, entre otras energías. Construir sociedades resilientes, trabajar de manera conjunta es una agenda global, solidaria, la agenda que trazó 2015, que es la Agenda Mundial 2030 para todos los países, incluyendo en los planes de desarrollo los compromisos para poder hacer realidad imperativa las normas de su cumplimiento a nivel interno y no que quede como una mera enunciación. Y llegar a una agricultura sostenible, lo mismo que a ciudades verdes. Las ciudades verdes, desde hace ya más de 10 años, las viene buscando la ONU y ha premiado a Copenhague, a Estocolmo, a Milán, a Vitoria, ¿sí? Ciudades verdes quiere decir ciudades arborizadas, con disminución del transporte contaminante, con el logro del respeto de las fajas protectoras de los ríos en las ciudades y también en las regiones rurales, y que los servicios ambientales que vienen de lo rural no se afecten para que sean sostenibles las ciudades. Esa Agenda Mundial 2015, firma del Tratado de París, compromiso de más de 150 países. Hasta el 2030, meta de la ONU con el compromiso de los países, como lo acabo de decir en este video, volviendo realidad las acciones pensadas, incluyéndolas en los planes de desarrollo de cada país y en las normas internas. Los tratados van hacia las normas internas, el derecho interno, la fuente es el derecho internacional. Si no hay inclusión en planes de desarrollo, en planes de gestión del riesgo, en planes de ordenamiento territorial, en los planes de manejo de las cuencas, la integración de toda la planeación, lo que se firmó en París se va burlando en cada país si no hay seriedad en esa implementación. Entonces, por ejemplo, el coronavirus, que fue un daño que nos ha causado por la pandemia, una epidemia vuelta a pandemia, a todos los países, demostró que el hombre es el mayor contaminador en todos los países, porque disminuyó la contaminación aérea, emisión de gases, disminuyó la contaminación de los ríos, disminuyó hasta el ruido, y la salud mejoró, pero paradójicamente empeoró por el virus. Y ese virus se produjo, está casi que probado, descartando la teoría conspirativa, se produjo por la alteración de los ecosistemas. En cuanto a
el saqueo de la fauna silvestre, la caza indebida y el consumo inapropiado de fauna silvestre ha producido una zoonosis que generó la epidemia. De tal manera que aquí hay una relación completa entre medio ambiente y pandemias. En la historia de la humanidad se ha visto que fue por las guerras o por el mercado expansivo mercantil, ¿sí?, en la época de la Edad Media. En la Antigüedad también, el transporte de animales, las ratas y las pulgas, la falta de lo sanitario, la salubridad alterada, como en la Primera Guerra Mundial por las trincheras y lo insalubre de esa vivienda, de esa convivencia entre combatientes, generó la gripe española, mal llamada gripe española. Joe Biden ha expresado que se dedicará a que agencias ambientales y que tienen que ver con el medio ambiente, como el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Agricultura y de Transporte, estén modernizándose y aplicando todas las mejores tecnologías y los programas que mejoren el medio ambiente. Otra energía que ya no es alternativa, sino que es una energía, tampoco es tradicional, pero es una energía que producen 12 países solamente, son estados nucleares, es la energía nuclear. Pero como tiene un doble uso, el militar o bélico y el uso civil, que es para el progreso, la ciencia, la tecnología, los avances, el desarrollo, si Joe Biden logra recomponer el tratado nuclear con los iraníes y mejora las relaciones con Corea y también con Israel y Pakistán, etcétera, los estados que más producen energía nuclear y que presenten algún riesgo en las relaciones internacionales, porque los otros están en la OTAN o están en la Unión Europea y son los atlantistas ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que van a estar de acuerdo con cualquiera de estos planes de uso civil de la energía nuclear. El riesgo está en la fisibilización del uranio enriquecido. Esa fisibilización puede llevar a que, mal utilizado, pues se hable de amenazas por armas de destrucción masiva o aumento en el pugilato de la guerra nuclear, todo lo que se dio durante la Guerra Fría. Pero sí, la dedicación de ese uso es civil. Después de la recomposición o mejora de las relaciones con estos estados, la energía nuclear no produce daños al medio ambiente si se utiliza de manera progresiva en aspectos civiles, y así mejorará la naturaleza, el ambiente, el respeto de los entornos, y se avanzará hacia la descontaminación, porque paralelamente se disminuirán los gases de efecto invernadero. De tal manera que el plan de Joe Biden es un plan esperanzador para enfrentar el cambio climático. Biden y Kamala Harris hacen una buena pareja presidencial, porque ella también es consciente de la disminución de los gases de efecto invernadero y ha dicho va a ser leal, como lo fue Biden a Obama, ella lo será como vicepresidente de Biden. Pero hay un aspecto que quiero resaltar. Lo plantea Bart Lombard, miembro y profesor de la Copenhague Business School. Él dice que 2/3 de la población norteamericana está consciente de los daños, de los desastres y del efecto adverso del cambio climático no controlado. 2/3 de la población. Pero que la mitad de esa población en encuestas no está dispuesta a sufragar gastos. Y actualmente el prorrateo está en $24 por persona anual, promedio. Pero el plan de Biden implica $3.500 por persona y que no lo harían. Entonces, la pregunta es sobre
los recursos, el origen de esos recursos. Subir los combustibles contaminantes para que la gente busque energías alternativas. Esa es una vía. Pero Macron lo hizo en el 2018 y alborotó el movimiento de los chalecos amarillos, porque toda la gente de la periferia, de las cercanías, al subirse el transporte, gravaba sus ingresos y afectaba la canasta familiar, y hubo un levantamiento, una ira popular. Entonces, las inversiones, la aplicación de los dineros sería en el manejo presupuestal uno de los puntos centrales de la economía para enfrentar el cambio climático que haría Joe Biden.